Welcome to Burning Lamp Podcast, a daily refresh for your life. Jesus is the center of everything we do. Burning Lamp Church. Burning Lamp Church. Thank you for always listening to our podcast. We hope they are a blessing to your life. Burning Lamp Church. I'm not going to preach long, No voy a predicar largo, I promise. le prometo. I do want to share what's in my heart. Si quiero compartir lo que está en mi corazón, Homecoming for me is very special. el llegar a casa es algo muy especial. Today is a very special service. Hoy es un servicio especial And it's targeted or it's tailor-made y está hecho a la medida específicamente para personas que necesitan ser fortalecidos en su caminar con el Señor. specifically for those that need to be strengthened in their walk with Christ. Y Dios me puso en el corazón para hoy And God placed in my heart for today que pudiera compartir de una perspectiva de cómo es el corazón del Padre. to be able to share in a perspective how is the heart of the Father. Y yo quiero que abramos nuestras Biblias al libro de Lucas, capítulo 15. And I would like for us to open our Bibles in Luke chapter 15. Y quiero que podamos capturar de las palabras de Jesús la sustancia de su corazón en esta parábola. And I would like for us to capture the substance in Jesus' words from his heart. Lucas capítulo 15, versículo 11 dice, Luke 15:11 says, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Do you have it? No? Okay, so I'll continue reading. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. You have it? Then he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of good that falls to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted all his possessions with prodigal living. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Then he went and joined himself to a citizen of the country, and he sent him into his fields to feed swine. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Verse 16, and he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Lo vamos a dejar hasta ahí por este momento. So for this moment, we're going to leave it there. Son muchas personas que predican específicamente acerca del hijo pródigo en esto. There's a lot of people that preach, and when they preach, they specifically speak about the prodigal son. Se enfocan en cómo el hijo pidió su herencia, cómo desperdició todo. They focus on how he asked for his inheritance and how he wasted it all. Y eso es verdad, porque eso lo podemos leer. And that's true because we can read that. Pero yo considero, y lo que el Dios me estaba mostrando es que esta parábola no es tanto acerca del hijo. But I consider, and this is what the Lord is showing me, that this parable is not much about the son. Se trata más del corazón del padre It's more about the heart of the y father cómo el padre veía a su hijo, and how the father saw his son, porque el hijo tomó malas decisiones. because the son made bad decisions. ¿Cuántos aquí han tomado malas decisiones? How many of you have made bad decisions? Gracias por ser sinceros. Thank you for being honest. Y yo creo que como hijos hemos hecho malas decisiones. I think as sons or daughters, we've made bad decisions. Como adultos también hemos tomado malas decisiones. Also, as adults, we've made bad decisions. Pero viendo lo que este hijo hizo, But seeing what this son did, él pidió su herencia he asked for his inheritance, y perdió su herencia. and he lost his Él inheritance. malgastó sus bienes, He wasted all his goods, perdió todo lo que él tenía. lost everything that he had. Mas, sin embargo, su orgullo lo llevó a vivir de una manera que tenía mucha necesidad. But nonetheless, his pride made him live in a way that he had a lot of need. Dice la escritura que entró gran hambre. The scripture says that great hunger came, Que él incluso hasta durmió con los cerdos, imagínense. that he even slept with the swine, imagine. Y en esa postura, And in that posture,
En esa condición In that condition, hay una verdad. there's a truth. Él nunca dejó de ser hijo. He never stopped being a son. No importa el lugar donde estás. It doesn't matter where you No are, importa cuán bajo bajaste. how low you went, Cómo tus decisiones te llevaron a ese lugar terrible. how your decisions took you to that horrible place. Si conocías al Padre, If you knew the Father, nunca dejaste de ser hijo. you never stopped being a son. Aún ahora, Even now, nunca dejas de ser hijo. you never stopped being a En son. el versículo 17 nosotros podemos ver y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros no hay en casa de mi Padre? Y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. And even in verse 17 it says, but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Que cuando uno llega a un punto, como lo que ministraba Matt hace unos minutos, So when someone gets to a point, just like what Matt ministered a few moments ago, ocupaste todo lo que tenías, you used everything that you had. hiciste todo lo que estaba a tu alcance. You did everything that was at reach. Y este hombre, este muchacho, And this man, this llegó, young man, llegó a un punto donde no le quedaba nada más que recordarse de su papá, came to a point where he didn't have anything left and all he had was to remember his father. recordarse de su casa. Remember his home. Cuán bien lo tenía en su casa. How well he had it at home. Y él se recordó de eso. And he remembered that. Y pensaba, decía, hasta los jornaleros, los que trabajan ahí comen pan y yo estoy comiendo aquí de todo esto que los cerdos comen. And he said, even the servants at my dad have enough food and I'm here eating swine food. Y estoy pereciendo de hambre. And I perish of hunger. Versículo 18. Verse 18. Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Y mira la condición de él, siendo hijo. And look at his condition, being a son. Porque a veces las decisiones que tomamos Because sometimes the decisions that we make en nuestra vida personal in our personal life hace que nosotros nos veamos en otra posición. makes us seem in a different position. Versículo 19 dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Verse 19 says, I am no longer worthy to be called your son. Esto era lo que él le iba a decir a su papá. And this is what he was going to say to his father. Hazme como uno de tus jornaleros. He would say, make me like one of your hired servants. Hasta aquí, Jesús nos está expresando la condición de este hijo. And even here, Jesus is expressing the condition of this son. Recuerda que él es el que está dando la parábola. Remember, he's the one giving this parable. Él es el que está revelando esta historia. He's the one revealing this story. Mas su deseo, But his desire, más que exponer la condición del hijo, more than just exposing the condition of the son, era manifestar el corazón del Padre. it was to manifest the love of the Father, the heart of the Father. Revelarnos el corazón del Padre. Reveal to us the heart of the Father, Que pudiéramos ver claramente cómo Dios piensa, that we may see clearly how God thinks, cómo Él ama. how he loves. Recuerda que hasta ese momento el pueblo estaba velado. Remember that up until that moment, the people were still veiled. They had a veil on. No fue hasta que Cristo vino And it wasn't until Jesus came, y vino sin velo, And a he cara came- descubierta. and he came without a veil. Cuando hablamos de un velo estamos hablando de algo que no te permite ver claramente. When we speak of a veil, we speak of something that doesn't allow you to see clearly. La religión no te deja ver a Dios claramente. Religion doesn't allow you to see Jesus La clearly. religión no te permite ver realmente el corazón del Padre. The religion doesn't allow you to see clearly the heart of the Por eso Father. muchas personas tienen una confusión de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. That's why a lot of people have a confusion between God, Father, and the Son. Y se les hace difícil incluso ver el corazón del Padre. And it's very difficult for them to see the heart of the Father. Porque mucha gente compara a Dios con el papá natural que usted tuvo. Because many of you compare God to your natural father. The father to your natural father. Al padre, a tu padre natural. Pero eso es injusto. But that's not fair. Porque mismo Jesús dijo, Because Jesus himself said, si nosotros siendo malos padres if us being bad fathers, sabemos dar buenas dádivas, know how to give good blessings, cuánto más nuestro Padre Celestial
how much more our Heavenly Father no nos dará a nosotros de su Santo Espíritu. will not give us of His Holy Spirit. Entonces era la función de Jesús So it was the function of Jesus revelar al Padre, to reveal the Father, mostrarle a toda la humanidad show to the entire humanity cómo era el corazón del Padre. how the heart of the Father was. Porque la religión tenía una forma obstruida de cómo ver al Padre. Because religion has an obstruct way to see the Father. Y a través de esta parábola, And through this parable, Jesús está revelando cómo el Padre ama, Jesus is revealing how the Father loves, cómo el Padre perdona, how the Father forgives, cómo el Padre extiende misericordia, how the Father extends mercy, cómo el Padre redime, how the Father redeems, cómo Él recibe sus hijos aún después de que se apartaron de Él. how He receives His children even though they've left. Porque la religión Because religion, lo que hace es castigarnos, what they do is they chastise us. nos hacemos o nos sentimos avergonzados, It makes us to be ashamed of ourselves. nos sentimos culpables, We feel guilty. nos hace nosotros trabajar por obras, They make us work, do works. do works. I said Mas all sin this. embargo, But nonetheless, Jesús está revelando realmente cómo es el corazón del Padre. Jesus is revealing how the heart of the Father Anote really por is. favor, Please write vamos a this down. edificar un poquitito y de ahí vamos a llegar al final de la historia. Let's edify a little bit and then we're going to go to the end of the story. La humanidad no conocía a Dios. Humanity did not know Jesus. No conocía a Dios Oh, they didn't know God hasta que Jesús realmente vino. until Jesus in reality came. Let me clarify that. Deja clar- La humanidad aclarar. tenía aspectos de Dios, So humanity had aspects of God, pero Cristo vino a clarificar cómo realmente es Dios. but Jesus came to clarify who God really is. No fue hasta que Jesús llegó And it wasn't until Jesus came que la humanidad no pudo ver a Dios correctamente. that humanity couldn't see God correctly. Jesús caminó sin velo, So Jesus walked without a veil, mostrando y manifestando a un mundo entero showing and manifesting the whole entire world cómo Dios ama, how God loves, cómo Dios salva, how God cómo Dios saves, perdona, how God forgives, cómo Él extiende de su amor. how He extends of His love. Todo esto fue manifestado a través de Jesús. All of this was manifested through Jesus. Por eso la religión los religiosos estaban molestos con Jesús. That's why the religious people were upset with Jesus. Incluso decían que él era un blasfemo porque él decía que él era el Hijo de Dios. And they would even say He was blasphemous because He would say that He was the Son of God. Mas era dado solamente a Jesús revelar a Dios. Yet it was only given to Jesus to reveal God. Y en Juan 14 And in John 14, nosotros podemos ver cómo Jesús habla y nos deja a nosotros una promesa. we can see how Jesus talks to us and leaves us a promise. Y él nos habla y él está hablando con sus discípulos. And he's speaking to his disciples, Porque aún los discípulos tenían cierto problema de conocer o ver realmente el Padre. because even the disciples had a little bit of an issue how to really see the Father. En el versículo 8 dice, In verse 8 it says, leamos del versículo 7, dice, si me conociereis, le está hablando a sus discípulos, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y les habéis visto. let's start from verse 7. If you had known me, he's speaking to the disciples, you would have known my Father also, and from now on you know him and I have seen him. El versículo 8 dice, Felipe era uno de sus discípulos, le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Philip said to him, and Philip was one of his disciples, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Y Jesús va en el versículo 9, le dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Verse 9, and here Jesus said to him, have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. He who has seen me has seen the Father. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? So how can you say, show us the Father? O sea, Jesús está estableciendo, So Jesus is establishing, ¿me estás viendo a mí? you're seeing me. Yo soy la representación exacta de mi Padre. I am the exact representation of my Father. ¿Me ves a mí? ¿Ves al Padre? You see me, you see the Father. Versículo 10. Verse 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Do you not believe that I am the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Believe me that I am the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of the work themselves. El Padre le complació So it pleased the Father revelarse a la humanidad reveal himself to the humanity exclusivamente a través de la persona de Jesús. exclusively through the person of Jesus. David tenía un aspecto de Dios, David had an aspect of God, pero estaba velado. but he was veiled. Moisés vio un aspecto de Dios, Moses saw an aspect pero of God, tenía un velo. but he also had a veil. Abraham vio un aspecto de Dios, Abraham saw an aspect pero of God, tenía un velo. but he had a veil. Elías vio un aspecto de Dios, Elijah saw an aspect of God, pero tenía un velo. but he also had a veil. Pero cuando Cristo vino, And now when Jesus Él came, reveló a Dios he revealed en God toda su totalidad in all his completeness a través de su propia vida. through his life. Entonces la forma correcta de ver a Dios So the right way to see God es a través de la persona de Jesús. is through the person of Jesus. Let me repeat that. Déjese la repito. La forma correcta de ver a Dios The correct way to see God es a través de la persona de Cristo. is through the person of Jesus. Porque a Dios le complació revelarse a la humanidad Because it pleased God to reveal himself to humanity como Padre, as a father, como Dios, as a God, través de su Hijo, through his son, Cristo Jesús, Jesus Christ, que era perfecto en todos sus caminos. who was perfect in all his ways. Por eso mientras Él caminaba That's why whenever he walked y Él hacía ministerio, and he would do ministry, era muy diferente a los religiosos, a los saduceos, a los fariseos. it was very different from the religious people, from the Pharisees. ¿Por qué? Why? Porque Él conocía al Padre. Because he knew the Father. Primera de Juan, capítulo 3, habla de eso. 1 John chapter 3 speaks about Pero that. aún en Hebreos, capítulo 1, versículo 3, But even in Hebrews chapter 1 verse 3, si usted lee ese versículo, if you read that es verse, glorioso. it's glorious. Dice que Jesús es la gloria de Dios mismo, It says that Jesus is the glory of God himself, la representación exacta the exact representation y la impresión perfecta de su Padre. and the perfect impression of his Father. That's powerful. Eso es poderoso. ¿Y por qué es importante aprender esto? And why is it important to know this? Porque cuando estamos con el Señor Because when we are with the Lord y nos alejamos por algún motivo, and we stray away for some reason, la religión te dice que tienes que trabajar para ganar el amor del Padre. religion tells you that you have to make works in order to win God's love. Mas sin embargo, Nonetheless, nunca dejaste de ser hijo. you never stop being a son. No hiciste algo para ser hijo. You didn't do something to become a son. Simplemente creíste en You Jesús simply believed in Jesus. y te dio la potestad para ser llamado hijo de Dios. And he gave you all authority to be called a child of God. Muchos hoy en día están heridos, Many of people today are very hurt, dolidos, or they're hurt, ofendidos, Offended. aún perdidos. and even lost. ¿Por qué? Why? They are church hurt. Porque han sido heridos por la iglesia. Why? ¿Por qué? Porque dejaron de ver a Cristo. Because they stopped seeing Jesus. Es más, la referencia de mucha gente de Dios es la iglesia. Even more, the reference for a lot of people about Jesus is church. Y dicen, yo no quiero nada con Dios porque fui a la iglesia y en la iglesia me maltrataron. And they say, I don't want nothing to do with the church because I went to church and they mistreated me. Ah, I ya don't want nothing to do with en la God. iglesia no hay amor. And in church, there's no love. Y en la iglesia, no sé, son de doble cara. And in church, they're two-faced. Sí, pero no somos llamados a seguir la iglesia. Yes, but we are not called to follow the church. Somos llamados We are called a ver a Cristo, to see Christ, seguir a Cristo, follow Christ, caminar con Cristo, walk with Christ, amar a Cristo, love Christ, y ahí vas a ver a Dios correctamente. and there you will see Christ correctly. Are we here? Estamos aquí. Entonces, muchas personas perdieron de vista la persona de Jesús. So many people lost the focus of the person of Christ. Pero hoy, But today, el Espíritu Santo the Holy Spirit quiere quitarnos ese velo, wants to remove that veil, sanar esas heridas, heal those wounds, para que veas a Dios correctamente. so that you can see God correctly. Tú puedas ver su corazón, You can see His heart, que tú puedas ver cómo Él te recibe con amor, that you may see how He receives you with love, que tú puedas ver cuán grande es su misericordia, that you can see how great His mercy is, cómo Él te quiere arropar con Él. how He wants to cover you with that. Quiero recordarles que en el cielo hubo un plan maestro I want to remind you that in the heavens there was a master plan basado en amor, based on love, de venir a reconciliarnos con Él.
to come and reconcile with him. Jesús nos prometió. Jesus promised. Él prometió que no nos iba a dejar huérfanos. He promised not to leave us orphaned. ¿Sabe cuántas personas se sienten huérfanos hoy en día? Do you know how many people nowadays feel orphaned? Se sienten como que no están parte con Dios. They feel like they're not a part of God. So I pray for the spirit of wisdom and revelation to rest in this house in this Yo moment. oro por el espíritu de sabiduría y revelación que descanse en esta casa. In the knowledge of Christ. Y el conocimiento de Que Cristo. tus ojos sean abiertos en los próximos momentos. That your eyes may be open in the next moments. Juan 14, versículo 16 dice. John 14 verse 16 says, Dice, yo rogaré al Padre, este es Jesús hablando, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. and I will pray to the Father, and this is Jesus speaking in verse 16, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. Can I have the worship team, please? Versículo 17. Verse 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Verse 17, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and will be within you. Versículo 19. Verse 19, Somebody needs to hear this today. alguien necesita escuchar esto hoy. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Versículo 18, sorry. Verse 18, I will not leave you orphans. I will come to you. Esta es una promesa de Dios. This is a promise of God. Tu madre, tu padre a lo mejor te abandonaron. Your mother, your father maybe abandoned Tu you. esposa a lo mejor te abandonó. Maybe even your wife Tus hijos. or your children. Pero Él nunca te va a abandonar. But he's never going to leave Y you. hay una promesa que Él no nos iba a dejar a nosotros huérfanos. And there's a promise that he says he's not going to leave us orphaned. Versículo 19. Now verse 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. A little while longer and the world will see me no more. But you will see me because I live, you will live also. And here we go, Y the aquí vamos. promise of the Lord. La promesa del Señor. Versículo 20. Verse 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. At that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Esto hace referencia a Juan 17, This makes reference to John de 17, la oración del Padre, de la oración de Jesús, of the prayer that Jesus had, donde él dijo, Padre, where he says, Father, hazlo uno, make us one, haznos uno, make them one, así como tú y yo somos uno. just as you and I are one, Tú en mí, you and me, yo en ti I in y you, nosotros en ellos. and us in them. Este versículo 20 habla de una promesa Verse 20 speaks about a promise de cuando venga el Espíritu de Dios. that when the Spirit of the Lord comes, En aquel día cuando el Espíritu de Dios venga, in that day when the Spirit of God comes, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. I want to remind you Te quiero recordar que Dios no te ha abandonado. that God has not abandoned No me you. importa dónde estás ahora, It doesn't matter where you are qué es lo now, que tú habrás or hecho, what you've done, cuánto te has alejado del Señor. or how far away you've gone. El pecado más grande que hayas cometido The greatest sin that you have committed jamás es muy grande para que esa sangre no lo limpie y no lo arranque de raíz. will never be too big so that blood can cleanse and be uprooted. El poder de la sangre de Cristo The power of the blood of que nos Christ reconcilia al Padre that can reconcile us to the y el Father, poder del Espíritu de Dios and the power of the Holy que Spirit viene y mora en nosotros that comes and dwells in us, nos une al Padre, unites us to the nos Father, une a Jesús, unites us to nos Jesus, une a and Dios. unites us to God, Eso lo cargas tú. and that's what you carry. Si alguna vez tú le dijiste sí y entregaste tu vida a Cristo, If you at one time said yes and gave your life to Christ, si nunca lo has hecho, or maybe if you've never done it, today's the perfect day hoy es el día perfecto so that you would know God. para que tú conozcas a Dios.
Y para que podamos ver al Padre so that we may be able to see the Father como Jesús ve al Padre. as Jesus sees the Que Father. podemos recibir del Padre That we may receive from the a Father través de la persona de Jesús, through the person of Jesus, a través del Espíritu de Dios. through the Spirit of God. Burning Lamp Church.